a todos y a todas, bienvenidos a este evento, a esta charla motivacional a la cual estamos dando inicio esta tarde con el patrocinio de INACAP. Nosotros somos la Fundación Nacional de Discapacitados. Quien habla, yo soy Karina Olivares, directora de Acción Social de Fundación Nacional de Discapacitados, y nos complace mucho estar con ustedes hoy día, compartir este momento tan importante, tan mágico, donde vamos a escuchar a David y ustedes también van a poder saber un poco más de nuestra fundación. Esta tarde estamos juntos, contentos de poder concretizar este sueño, este anhelo de David, que también sé que de alguna manera se unió con el nuestro, porque durante este año como fundación hemos establecido una alianza con INACAP para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, concretamente para que esta casa de estudios pueda identificar al alumnado y a los titulados que están en situación de diversos tipos de discapacidad, no solamente discapacidad física, para ir apoyándolos en su incorporación laboral. En Chile tenemos una situación bastante compleja una vez que las personas con todo el esfuerzo han logrado terminar la carrera, y estamos trabajando fuertemente a nivel de las empresas, a nivel del Estado de Chile también, para que podamos favorecer la inclusión y podamos subir los índices de contratación, que son bastante bajos. Y esta actividad se enmarca dentro de esta alianza que hemos establecido este año, y a través de la cual conocimos a David Flores, ahí en un rastreo que hizo la Dirección de Egresados y Empleabilidad. Comentó: mira, aquí en la sede de Osorno está David, que les puede mostrar cuál ha sido su testimonio y su camino de vida. Así que nada más que agradecer que ustedes estén acá compartiendo con nosotros, y contarles que esta actividad va a tener dos momentos. La primera parte va a estar va a haber una entrega de Alejandro Hernández, que es el director ejecutivo de la Fundación. Él nos va a contar un poquito lo que hacemos, nuestra misión, también desde el punto de vista de la inclusión laboral, cuál es la mirada que queremos otorgar, y también la alianza con INACAP. Y posteriormente, lo más importante de la jornada, que es el testimonio y la entrega vivencial que hace nuestro amigo David Flores. Así que dejo con ustedes a Alejandro Hernández, director ejecutivo. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Para mí realmente un placer, un honor estar esta tarde acá con ustedes. Gracias a la invitación de INACAP y gracias, como muy bien señalaba Karina, directora de Acción Social, Karina Olivares, a la alianza que hemos sostenido dentro de lo que es el contexto del programa de integración laboral de las personas con discapacidad. Para mí es muy tremendamente especial, y se lo decía a mi equipo en el camino, porque hoy es el Día nada menos internacional de la discapacidad. El día 3 de diciembre del año 2012 estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Discapacidad. Antiguamente la discapacidad se asociaba al tema biomédico. Hoy en día la discapacidad se asocia a los derechos, especialmente lo que dice relación con los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos ciudadanos, que según el último informe mundial evacuado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existen más de 1.000 millones de personas con discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales y orgánicas. 1.000 millones. Venimos a América Latina y el Caribe, más de 100 millones de personas con necesidades especiales o con capacidades especiales, o como les llaman nuestros hermanos brasileños, excepcionales. En Chile, más de 3 millones de personas con discapacidad viven a diario en situación habitualmente de exclusión, y habitualmente la discapacidad se asocia a la pobreza en general. En el caso de David es un caso excepcional, pero habitualmente nuestros familiares, ¿cierto? Amigos, vecinos, ciudadanos con discapacidades viven entre la exclusión y el abandono. Esa es la realidad. Tenemos una legislación, que es la legislación de la ley 20.422, que tuvimos el gusto de presentar el año 90 con el gobierno de Patricio Elwin. Primero lo presentamos el año 88,
sin respuesta del gobierno de turno. Luego, el año 1990, a don Patricio Elwin Azoka. Lo seguíamos para todos lados cuando fue electo como presidente. Iba a un teatro, ahí íbamos nosotros, con pancartas y todo. Iba a alguna manifestación pública, ahí íbamos nosotros, con pancartas y todo. Legislación para las personas con discapacidad, decían las pancartas en aquel tiempo. Me acuerdo en una oportunidad estar fuera de un teatro y Patricio Elwin llegó al lugar, llovía muchísimo y nos vio empapados, mojados, y nos dijo, bueno, ¿qué es lo que quieren ustedes? Bueno, nosotros le dijimos, tenemos el primer anteproyecto de ley, porque en Chile no existe ningún marco legal que proteja los derechos de las personas con discapacidad y sus familias. Un marco legal que escribimos en una máquina Underwood, no sé si se acuerdan ustedes, las máquinas estas que se escribían a mano, ahora ya todo a nivel computacional. Nosotros lo escribimos con piedra y cincel, podría decirse, este anteproyecto de ley, después de haber recorrido países como Estados Unidos, Colombia, Perú, y haber hecho un barrido y un reconocimiento a nivel territorial, a nivel nacional. Así surge la ley 20.422, la ley que conocemos hoy y que es vinculante a la Convención Internacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. ¿De qué hacemos la vinculación entre la ley nacional y la Convención Internacional? Es decir, tenemos una legislación de primer mundo, pero una gestión como país de tercer mundo en realidad, ¿cierto? Bueno, siempre se dice que de la ley a la práctica hay un trecho muy largo. Ahí es importante el trabajo educativo, de concientización, porque el grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma en que trata a las personas con discapacidad. Ojo con esto. El grado de desarrollo de un pueblo se mide en la forma que integra a las personas con discapacidad. Entonces, a la luz de las cifras, ya la vamos a ver, vamos a llegar a la conclusión a ver qué nivel o grado de desarrollo tenemos como país, que habitualmente tenemos grandes desafíos. Habitualmente se dice que se ha avanzado mucho en el tema de la discapacidad. Sí, pero el escenario puede ser 1000 veces mejor todavía, ¿no? A la luz de países como Argentina, por ejemplo, donde las personas se pueden trasladar en el ámbito urbano e interurbano de forma totalmente gratuita, en el transporte público, por ejemplo. En Brasil pasa lo mismo. Hace poco estuve, hace 2 meses, en la ciudad de Victoria, en una localidad cercana a la ciudad de Victoria, Domingo Martins, en un congreso internacional de discapacidad intelectual, y ahí un asistente social de unos 65, 70 años me dijo, egresé hace poco, estudiar en la universidad hace 5 años junto a mi hija para motivarla a ella, y resulta que me titulé yo y mi hija abandonó en la mitad del camino, pero asistente social, y me decía, mira Alejandro, esta es la credencial que tenemos en Brasil para que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas se puedan trasladar en forma totalmente gratuita. Así que le dije, mira, préstamela para sacar una foto para llevársela al gobierno chileno como fundación y decirle que en realidad necesitamos una tarjeta accesible y gratuita, ¿sí o no? Sí. Necesitamos. Y además extensiva a un familiar directo. Es decir, que yo como hijo, usted como papá, usted como mamá o como tía, o como amigo, o como profesor, compañero de clases, usted pueda acompañar, por ejemplo, a David y se pueda trasladar en forma totalmente gratuita y ojalá extensivo también al servicio de trenes, porque sé que David viene de Chillán, ¿no? O de Osorno. Entonces sería muy lindo tener también un sistema de trenes accesible, pero no solamente accesible, sino que también gratuito para todas las personas con discapacidad. Yo llego a este tema el año 1987, soy familiar de una persona con discapacidad, mi padre es una persona que tiene discapacidad física, poliomielitis desde los 3 años de edad. O sea, en poco tiempo me enteré al llevar su silla, al subirla, bajarla del vehículo, lo difícil que es andar por las calles de Santiago, pero no solamente por las calles de Santiago, por las calles de Valparaíso, por las calles de Valdivia, por las calles de Arica, Viña del Mar, etc., con mi padre con discapacidad. Entonces así nosotros los familiares, los amigos, vamos creando una conciencia especial. Habitualmente a los jóvenes que hacen sus tesis, por ejemplo, en el área de la discapacidad, alumnos de periodismo, alumnos de trabajo social, de psicología, yo siempre les digo, bueno, después de esta conversación que vamos a tener, ustedes nunca más van a caminar igual, entonces se asustan. Entonces me dicen, ¿cómo? Yo sé el tema de la discapacidad y nunca más voy a caminar igual. Siempre dice, sí, pero no se trata de un tema físico, se trata de un tema de conciencia, se trata de un tema de visión. ¿Qué es lo que queremos nosotros como país?
por ejemplo, el acceso a la salud pública de niños, jóvenes y adultos, no por caridad, sino que por derecho humano. Si un niño no tiene acceso a la salud y la rehabilitación, ¿qué puede esperar un joven? ¿Qué puede esperar un adulto con discapacidad? Entonces un país debe garantizar por ley, por política pública, el acceso a la salud y a la rehabilitación de los niños, por ejemplo. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, la Fundación está cumpliendo este año, en unos días más, el 21 de diciembre de este año, 2012, 10 años como fundación, pero el movimiento surge el año 1987. Llevo 27 años vinculado al tema, me incorporé muy joven como activista por los derechos humanos de las personas con discapacidad a los 14 años. Entonces, ustedes dirán, bueno, este Lolo con 27 años de experiencia. No es común, ¿cierto? Bueno, ya son 40 abriles. Así que bueno, vamos a pasar directamente a lo que es la presentación que hemos preparado junto al equipo de la Fundación. ¿Qué es la Fundación Nacional de Discapacitados? Para que ustedes como profesores, como alumnos, también como familiares, sepan que existe una fundación. Nuestra fundación tiene la misión de ayudar a crear condiciones favorables para la plena inclusión de todas las personas con discapacidad y sus familias. La única organización en Chile, porque habitualmente la discapacidad ha estado segmentada. Organizaciones de sordos por un lado, organizaciones de ciegos por otro, lo cual es muy bueno, organizaciones de discapacitados físicos por otro, discapacidades intelectuales. Nosotros llegamos al poco andar, por ahí por el año 98, a la conclusión de que el tema de la discapacidad, no importa el tipo de grado de discapacidad que tenga su familiar, hay un hilo conductor que une a todas las personas con discapacidad y sus familias, que es un tema que se vincula habitualmente como paradigma de exclusión, paradigma de abandono, y no lo decimos nosotros como fundación, sino que lo dice la ONU, la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, a través de la Convención Internacional. Nuestra visión, hemos llegado a la conclusión que la única forma de superar las barreras que encontramos a diario desde que salimos de casa es a través de un trabajo educativo, de concientización, de todos los presidentes de la República, por ejemplo, los ministros, los alcaldes, los senadores, los diputados. Son los primeros que tienen que saber y aprobar el ramo de la discapacidad y no reprobarlo. Como les decía, según estimaciones de la discapacidad, y esto es de junio del año pasado, más de 1.000 millones de personas con discapacidad, que equivalente al 15% de la población, que en Chile siempre es un 5% más. Y ustedes se preguntarán por qué. Debido a las labores de minería y de pesca. Las labores de minería y de pesca arrojan gran cantidad de personas con discapacidad, sin nombrar los accidentes de tránsito, que son la segunda causa de accidentabilidad de los jóvenes, especialmente asociada por ingesta de alcohol, por ejemplo. Y las cifras están en alza permanente. Tenemos que derribar los modelos clásicos. Habitualmente se asocia a la persona con discapacidad en silla de ruedas, pero también hay discapacidades sensoriales, personas que no pueden ver, personas ciegas, personas que no pueden escuchar o tienen distintos grados de discapacidad visual o auditivo. Es decir, usted puede pasar por al lado de una persona con discapacidad y no se da cuenta. Entonces muchos políticos dicen, pero ¿cómo tantas personas? 3 millones de personas. Claro, nosotros les explicamos que usted puede pasar por al lado o puede ver en la tribuna del Congreso decenas de personas que no se dan cuenta que tienen discapacidad, pero resulta que hay distintos grados de discapacidad que no se ven. Son evidentemente dentro de lo que es el contexto laboral los más excluidos. Entonces, estamos hablando de que de los 3 millones de personas con discapacidad que viven en Chile, 1.750.000 están en edad de trabajar, por ejemplo como David Flores, están en edad productiva. Sin embargo, de este 1.750.000 existe un 90% de cesantía, personas que no están trabajando. Luego el 9% restante se desarrolla en labores informales como vendedores ambulantes. Nosotros lo vemos en el centro de Santiago, pero en el centro de cualquier ciudad, Concepción, Osorno, Chillán, Valparaíso, Viña del Mar, Arica, Iquique, Antofagasta, lo vemos en todos los centros de las grandes ciudades. Y solamente el 1% de las personas con discapacidad en edad de trabajar encuentra trabajo con contrato laboral. Y hacia allá nosotros apuntamos con nuestro programa de integración, a que aquellas personas que han llegado a titularse, técnicos, profesionales, puedan encontrar un trabajo de calidad. Nosotros estamos desarrollando este programa con empresas multinacionales, no con empresas nacionales, porque las empresas nacionales hasta el momento, y como va a quedar registro hasta el diciembre del año 2012, solamente les interesa rebajar impuestos. Nosotros hacemos el llamado a las empresas nacionales a través de este registro a que puedan incorporar políticas de inclusión a sus empresas.
como lo hacen las empresas multinacionales, que tienen ya políticas de inclusión, que vienen de Europa, por ejemplo, de Italia, o de Irlanda, o de la India. Políticas de inclusión laboral implica trabajar en forma profesional. La inclusión o la integración de este colectivo, del más grande colectivo a nivel mundial. Tenemos que derribar también los estereotipos, la falta de accesibilidad, los prejuicios, ¿no?, hacia las personas, hacia nuestros familiares, la prestación insuficiente de servicios, por ejemplo, en el área de la salud y la rehabilitación, según el último informe nacional de la discapacidad, más del 94% de los niños, jóvenes y adultos no han recibido nunca atención en salud y rehabilitación. Repito, más del 94% de los niños, jóvenes y adultos que viven en Chile no han recibido nunca atención en salud y rehabilitación. El otro 6%, el 4% lo cubre FONASA a los adultos mayores con discapacidad, que son 1 de cada 3, y el otro 2% se desglosa en 1.2% que cubre el Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADES, a través de la distribución de ayuda técnica, y solamente el 0.8% es cubierto por Teletón. Los obstáculos aumentan las desventajas en áreas vitales, por ejemplo, como el empleo. Entonces tenemos grandes desafíos y queremos que el próximo gobierno que hay en Chile, porque este gobierno ya se está retirando, el próximo gobierno que hay en Chile, ojalá incentive a las empresas a contratar a personas con discapacidad. Situación laboral, como les decía, bueno, hay algunas cifras y nuestras estimaciones que hablan de un 90% de cesantía en el ámbito de la discapacidad. Políticas para empleadores, definir una política interna para la integración laboral de las personas con discapacidad, que implica, en primer término, capacitar al personal, porque los gerentes de recursos humanos no tienen por qué ser expertos, no han hecho el ramo de la discapacidad habitualmente en las universidades. Entonces, cuando se topan con este tema, dicen, en realidad no tengo idea cómo abordar este tema, cómo incorporar. Entonces ahí es importante que las empresas tengan un partner experto, y ahí estamos nosotros como fundación, que tengan una mirada abierta de la discapacidad, y es lo que nosotros estamos abriendo, y que sus procesos de selección y contratación sean accesibles, que no sean discriminadores. La experiencia chilena habitualmente habla que todo entra por la vista, las frases como te ven, te tratan, están muy arraigadas en nuestra cultura, lamentablemente. Y nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros alumnos con discapacidad muchas veces se han enfrentado a situaciones no muy gratas en las empresas, especialmente a nivel nacional. Tenemos que aprender, tenemos que derribar esas barreras, ¿ya? Y las tenemos que hacer hoy, ¿ya? Porque siempre se habla de que el tema de la discapacidad hay mucho por hacer, como que fuera un tema de futuro. Y en realidad, en la temática de la discapacidad hay cosas que hay que hacer hoy, como este seminario que estamos haciendo hoy día, para poder educar y concientizar no solamente a las personas que estamos en este día, en esta sala, sino que todas las personas que se van a educar a través de este registro audiovisual. Una buena y exitosa experiencia a nivel de empresa implica un proceso adecuado de integración laboral, un análisis exhaustivo del puesto de trabajo, claro, porque no voy a poner a una persona sorda a contestar el teléfono, ¿no? Pero aunque ustedes no lo crean, hay experiencias que se han dado así. Y el profesional ha sido mal calificado porque resulta que no atiende bien el teléfono y es una persona que tiene una discapacidad auditiva, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Hay que evaluar bien el cargo y, por supuesto, seleccionar a las personas acorde a las capacidades, que el trabajo esté acorde a las capacidades de la persona, ¿no? Entonces, capacitación al personal de la empresa y, por supuesto, acompañamiento al trabajador y aplicación de instrumentos de seguimiento. Nosotros como fundación utilizamos pautas que se utilizan a nivel internacional. Bueno, ahí estamos en una feria laboral, somos la única fundación que ha abierto espacios en la feria laboral. Hace poco estuvimos aquí en INACAP, en noviembre pasado, con un stand de la fundación, la única fundación que tuvo en el área de la discapacidad. Así que estamos ahí recibiendo currículums, esto de Olivares, de todas las personas ya se han contratado. Hoy día ya se contrató una nueva persona con discapacidad en una gran empresa, una joven egresada, ingeniera en informática, ya ingresó a una gran empresa y con un excelente sueldo, muy humildemente, gracias al puente que pudimos hacer entre ella y la empresa. ¿No merece un aplauso eso? El impacto que tiene en una familia de que una persona con capacidades especiales encuentre trabajo es total. Es un impacto a nivel personal.
pero también es un impacto a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel social. Qué agrado ver a la persona que va a trabajar, que sale en la mañana, y que su padre le dice, o su madre le dice que te vaya bien, o su esposa, o su novia, qué sé yo, uno nunca sabe, que te vaya muy bien, te espero en casa, tus hijos, porque esa persona va a poder tener derecho a movilizarse por la ciudad, va a tener derecho a formar una familia, a tener hijos, a gozar del tiempo de distracción, del ocio, tener acceso al arte, a la cultura. Así que hoy es un día muy especial. Deficiencia no es igual a la discapacidad, porque la discapacidad se genera entre la persona que tiene una capacidad diferente y el entorno que le presta muchas barreras para que pueda hacer uso del espacio público, por ejemplo, porque no es posible que en la Biblioteca Nacional de Santiago todavía no hayan accesos para personas que andan en silla de ruedas. Porque no es posible que en pleno año 2012, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes no tenga accesos especiales, que es increíble, es insólito. Que las estaciones de metro, como Moneda, por ejemplo, que da al Palacio de Gobierno chileno, nada menos, no tenga acceso. Ahí la empresa Metro tiene. Señores de empresa Metro, no para el año 2015, para el año 2013 hay que hacer las adecuaciones. No para 3 años más, no se puede esperar. No es posible que en estaciones como Santa Lucía, Baquedano, no existan accesos. No se pueda hacer combinación hacia las otras líneas, ¿no? Pero sin embargo, la buena noticia es que los accesos que hay en el metro fue gracias también al trabajo de nuestro movimiento, de nuestra fundación, en un tiempo en que parecía imposible establecer acceso, por ejemplo, aquí en el metro agrícola, la estación que está frente a este instituto, se estaba en el año 95, 65% de las obras construidas. Y ya estaba promulgada la ley de la discapacidad, que en el artículo 21 decía que cada nuevo medio de transporte debía considerar accesos para personas con discapacidad. Nos hicimos presentes en la empresa Metro, nos hicimos presentes en sillas de ruedas, con pancarta y todo. El director del Metro de aquel entonces dijo: es imposible. Lo que ustedes están pidiendo es imposible. Poner accesos en estaciones que van bajo tierra, a ras de tierra y sobre el nivel de tierra, lo que ustedes están pidiendo es imposible. Nosotros le dijimos al director de la empresa Metro en Chile, el director de la empresa, los familiares estamos acostumbrados, los familiares de las personas con discapacidad estamos acostumbrados a superar imposibles. Así que esto es solo una anécdota. Sería feo que el día de mañana un titular de un diario dijera: empresa Metro atropella los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? El director del Metro nos dijo: ¿saben qué? Tienen toda la razón. Entonces los accesos se han construido de aquellos años, del año 1995, y las nuevas estaciones tienen accesos, por supuesto. Pero hay mucho por hacer. Transantiago el año 2007 quedó en deuda y está en deuda hasta hoy. Han pasado 7 años de Transantiago. Entonces se propuso y se comunicó a la opinión pública que íbamos a tener un transporte accesible, cosa que no ha sucedido. Nosotros propusimos un paquete de 5 medidas al Ministerio de Planificación para hacer de Transantiago un sistema de transporte accesible. 1. La creación de la tarjeta accesible gratuita, año 2007, marzo del año 2007. 2. Rampas hidráulicas en los buses, porque no es posible que yo tenga que pedirle ayuda, yo, una persona con discapacidad física, a una tercera persona, o pedirle al chofer que se baje para hacer uso de una rampa, que es un pedazo de madera, que en muchos de los buses de Boruga ya no existen. Rampas hidráulicas, dignidad. 3. Calles y veredas en buen estado. Porque podemos tener el mejor sistema de transporte, pero si para mí es un lío salir de casa y hacer uso de las veredas y calles sin rebajes, todavía se construyen veredas nuevas sin rebajes. Entonces faltan políticas. 4. Semáforos con sonido para que las personas ciegas puedan cruzar la calle, que sean instalados en forma progresiva. Entonces, tremendamente importante hacer del transporte público un transporte accesible. Según las estadísticas de gobierno, que siempre quedan cortas de la realidad, el 12,9% de la población, 13 de cada 100 chilenos presenta discapacidad, 1 de cada 3 hogares tiene una persona con discapacidad. Basta dar una vuelta a la manzana en cualquier barrio del país para encontrar a personas con discapacidad de distintas edades. Y la mitad se encuentra entre los 30 y 64 años, es decir, tenemos que prestar especial atención a los jóvenes y adultos con discapacidad, por supuesto partiendo por los niños. Prevalencia de los tipos de discapacidad: multidéficit 10%, físicas 32%, viscerales, es decir, orgánicas 14%, ámbito mental 17% y sensoriales 27%. Esas son las prevalencias a nivel país, a nivel de Chile.
¿Qué conceptos utilizar y qué conceptos no utilizar? Todavía en la prensa escrita, también en la televisión y en algunas radioemisoras, escuchamos algunos reportajes vinculados a la temática de la discapacidad utilizando los conceptos inválidos. ¿Quiere decir que no valgo? Porque el concepto inválido, según la Real Academia de la Lengua Española, significa que no tiene validez legal. Y el tema de la discapacidad de nuestros familiares y amigos está vinculado estrechamente con los derechos humanos. Entonces, decirle a una persona inválida es decir que tú no tienes validez legal. Al contrario, tú eres una persona, primero, eres una persona, tiene validez legal, tú tienes derechos humanos, derechos civiles ciudadanos. Minusválido quiere decir que valgo menos. Si yo valgo igual que todas las demás personas, no porque tengo una necesidad especial o capacidad especial, voy a valer menos. Soy persona, primero, enfermo, sordito, cojito. Esos son conceptos que definitivamente tenemos que eliminar de nuestro léxico. O niño con discapacidad, cuando estamos hablando de un joven, de un adulto, ya no son niños, son jóvenes, son adultos. ¿Ya? Entonces hay que utilizar el concepto persona con discapacidad. Bueno, con capacidades especiales, desde mi punto de vista, todos tenemos capacidades especiales. Unos tienen capacidades para cantar, otros tienen capacidades para bailar, otros capacidades para tocar la guitarra, otros para comunicar. Necesidades especiales. Todos tenemos necesidades especiales. Desde la necesidad de afecto, necesidad de aprendizaje, necesidad de formar una familia. Entonces el concepto que se utiliza habitualmente en las normativas internacionales, y aquí me voy nuevamente a la Convención Internacional por los Derechos Humanos o a las normas uniformes, por ejemplo, por los derechos humanos de las personas con discapacidad, se habla en todas las convenciones de persona con discapacidad. La legislación nacional, la ley 20.422, habla de persona con discapacidad. Bueno, muchas gracias a todos por venir. La verdad, cuando yo estaba medio palote, lágrimas, palote, algo así, cada vez que miraba, siempre estaba, por ejemplo, mi exnovia, algún familiar, algún ser querido. Y eso ustedes no se imaginan lo importante que es para uno cuando está enfermo. Entonces, ya verlos es un poco de lo mismo. Da energía, la verdad, saber que uno hay gente que lo está apoyando. Así que yo le agradezco de todo corazón por haber venido hoy. Y quiero hacer un agradecimiento especial a la Fundación Nacional de Capacitados, a don Alejandro y doña Karina, que ellos fueron los que organizaron y gracias a ellos hoy en día es posible que esté hablando acá. También quiero hacer un agradecimiento especial a INACAP, que nos facilitó este lugar para que yo pueda estar aquí. Y también a mi papá, que siempre me está acompañando y llevando todas las charlas y está de cierta forma haciendo una especie como sacrificio por mí. Bueno, antes de empezar, yo quiero hacer una dedicación de esta charla. O sea, a mí me gustaría que, por ejemplo, a mí me vieran en el futuro y dijeran, pucha, este muchacho, la verdad que le salió bien difícil la cuestión, pero a punta de inteligencia y de esfuerzo está saliendo adelante. A mí me gustaría que vieran eso en mí. Y a mí hay una persona que hizo lo que representa, o sea, eso es lo que proyecto, lo que yo veo. Así que por favor les pido que me acompañen un aplauso a doña Elizabeth Pérez, porque eso es lo que usted representa para mí. Bueno, y para empezar, yo hice un video. Bueno, no me voy a ganar ningún nada, pero lo hice con bastante cariño y de cierta forma muestra mi caso, muestra quién soy yo. Así que se lo voy a dejar aquí para que lo vean. Hola, en los siguientes videos voy a contarles mi historia,
a muchos dichos y luego voy a tomar esos hechos y contarles la forma en que me sentí en esos momentos. Mi nombre es David Flores. Hace 27 años nací en la ciudad de Santiago. A mediados del año 1999 nos trasladamos junto a mi familia, compuesta por mi hermano Miguel, mi madre Marta y mi padre Miguel, a la ciudad de Osorno. En ese entonces cursaba primer año de enseñanza media. En el año 2002 conocí a Jennifer, que más tarde se convertiría en mi novia y pilar fundamental en mi operación. Al siguiente año ingresé a la Pontificia Universidad Católica de Chile, a la carrera de Ingeniería Civil en Computación, por lo que regresé a Santiago a vivir a la casa de mi tía para cursar mis estudios. Entre los años 2005 y 2008 fui bastante feliz y llevaba un estilo de vida que me tenía muy conforme. Mientras estudiaba, hice clases en 2 institutos de matemática, diseño web, inglés, redes e introducción a la computación. También trabajé como asistente en el área de desarrollo informático y soporte de un instituto de nombre Escuela de Asistentes Técnicos. Fui cofundador de un proyecto que llevaba por nombre Música Clásica, el cual se dedicaba a vender los servicios de músicos para eventos. Fui manager de Jennifer, quien inició una carrera como cantante y le ha ido bastante bien. Tiene su fans club, su sitio web, su disco y viajamos por muchas ciudades de Chile en donde la contratan para cantar en eventos. Realizaba proyectos para un amigo que trabaja en una agencia de publicidad y me tocaba hacer la parte de las funciones de programas computacionales y ellos se encargaban que se viera bonito. En definitiva, llevaba una vida bastante buena. Luego me mudé a casa de otro tío, también en Santiago, con la finalidad de terminar mis estudios. El año 2009 comencé en febrero con un dolor de cabeza muy leve, por lo que no le di importancia. Luego este dolor estuvo acompañado de vómitos y aumentó en frecuencia e intensidad. A finales de noviembre salí junto a Jennifer a realizar mis actividades normales. Al mediodía me sentí muy mal, por lo que le pedí que fuéramos a su casa, que quedaba en un departamento en un 4º piso. En la noche iba a salir con unos tíos y mi hermano a comer. Pasaron a buscarme mis tíos y mientras bajaba las escaleras iba con muy fuerte dolor y abundantes vómitos. Así que Jennifer les pidió que por favor nos llevaran a urgencia en vez de ir por mi hermano. Una vez en la urgencia me realizaron una resonancia magnética y mi diagnóstico fue un tumor de 5 centímetros ubicado en el cerebelo. Eso casi como tener una pelota de tenis en la cabeza. Luego de analizar el caso, los médicos decidieron que era necesario operar. Para ello me hicieron firmar una autorización en la cual describían todos los riesgos de la operación. Estos incluían tener un 4% de probabilidades de sobrevivir. En caso de hacerlo, quedaría ciego, sordo, mudo, sin olfato,
sin gusto y sin la posibilidad de volver a caminar. Es decir, en caso de sobrevivir, me iban a faltar las remitas nada más para parecer un vegetal. Por lo que me contaron, la operación del tumor duró 10 horas y me instalaron una válvula derivativa que tiene por misión eliminar los líquidos del cerebro propios de ese tipo de operación, con la finalidad de hacer descender la presión intracraneal. Cuando me intervinieron, fueron capaces de extraer el 70% del tumor. Luego de 2 horas, presentó una complicación, por lo que debieron operarme nuevamente. Esta intervención duró 6 horas. Me imagino más momentos que deben haber pasado toda la gente que me quiere al tener que esperar por tanto tiempo, con impotencia, al no poder hacer algo por salvar la vida de un ser querido, simplemente esperar. Esa complicación fue una hemorragia e hizo que se soltara el 30% del tumor que quedó. Este tapó la válvula, por lo que me subió la presión intracraneana y sufrí un infarto. Bueno, ese era el video, más que nada para que conozcan mi historia bueno, y así ya no soy un loto porque me presenté y todo. Y para que sepan igual por qué tengo que usar esta silla de ruedas y por qué hablo así. Cuando a mí me formaron y me tenían que operar y de las secuelas que iba a tener la operación, fue en verdad bastante terrible, pero no fue terrible solamente para mí. Por ejemplo, yo pienso en mi mamá que diga, oiga señora, su hijo se va a morir. Para ella igual debe ser, pero súper fuerte eso. Y más que nada, yo llevaba una vida bastante activa, hacía todo lo que estaba en el video y tenía una relación, un pololeo que había durado más de 8 años. Con esa chiquilla habíamos vivido casados y todo. Y otra cosa importante, en la universidad me faltaba una prueba para terminar mi 5º año de estudio. Entonces, uno al ser tan activo y recibir esa noticia, es un golpe bastante duro. O sea, yo dije, pucha, qué jodido. O sea, todo por lo que yo había trabajado, por todo lo que había luchado por tanto tiempo, en verdad se fue a la espalda. Ahí me operaron y la operación del tumor se complicó y sufrí una hemorragia. Y aparte de la hemorragia, después sufrí un infarto al cerebro. Yo de primera sentía un montón de rabia, estaba enojado con toda la gente, estaba enojado con mi cuerpo por ser tan debilucho, por haberme enfermado. Pero lo que más sentía era vergüenza, tenía mucha vergüenza de que me vieran así o que me escucharan como hablaba. Por ejemplo, en los primeros meses cuando estaba operado, a mi familia le tenía prohibido que me sacaran fotos, porque no quería que me vieran, ¿no? O después, por ejemplo, sonaba en mi teléfono y se lo pasaba a mi mamá para que ella contestara, porque me daba vergüenza que me escucharan. Bueno, y un día me llevaba ahí con mi prima Tanita, un día me pregunté, oye, si tuve tanta buena suerte como para haberme filmado, pero a la vez tuve tanta buena suerte como para estar vivo y poder contar mi historia, por algo será. Entonces lo que hice fue hacer un sitio web. En este sitio web cuento toda mi historia y la gracia que tiene este sitio es que todo el sitio, tanto los subtítulos, los videos, se encuentran en los idiomas portugués,
en español y en inglés, para que el mayor número de personas lo pueda entender, para que el lenguaje no sea una barrera. Yo necesito web y los quiero dejar invitados. La dirección es www.davidflores.cl. Ahí pueden ver, por ejemplo, el video que les mostré al principio y otros videos más que yo he hecho. Y lo más bueno es que pueden igual dejarme su comentario en los videos, las noticias y todo. Así que los invito a que se metan a ese sitio y me pongan sus comentarios. O sea, por favor, si no me cuenten grabados ni cuestiones así, traten de ponerme cosas más bonitas. Bueno, y yo un día salí con mi hermano, con su polola, y ellos estuvieron tomándome fotos. Más que nada en todos los lugares que es muy difícil andar. En mi caso, con silla de ruedas. Hay un montón de discapacidad y cada uno tiene problemas diferentes. En mi caso, tengo el problema de manejo de la silla de ruedas. Yo tengo una teoría, por ejemplo, hay una historia que yo siempre ocupo, y la historia de la abuelita de mi mamá. Bueno, ella una vez se cayó y se quebró la cadera y no pudo caminar más, y estuvo en una cama. Una vez, para la Navidad, mi tata le llevó una silla de ruedas. En esos años era bien difícil conseguirse una silla de ruedas. Y ya le regalaron la silla de ruedas. Ya usar una silla de ruedas, sin duda le iba a mejorar pero un montón su calidad de vida. Por último, poder salir a tomar sol, por último. Y la reacción de ella fue, oye, ¿cómo se te ocurre que yo voy a estar en esta cuestión? O sea, era como visto como algo malo. Ahora, si bien eso es un caso muy particular, de cierta forma refleja el sentimiento que tenía la sociedad hacia la discapacidad. La discapacidad mirada como castigo, por ejemplo, si uno usaba una silla de ruedas, no estaba pagando algo malo que hizo. Y la gente que tenía alguna discapacidad tenía que encerrarse en su casa, era muy difícil salir a vaciar, o lo que estoy haciendo yo, por ejemplo, ahora que estoy estudiando, era impensado antes que alguien, por ejemplo, con silla de ruedas estudiara. Entonces aquí cuando se hicieron las cosas, por ejemplo, las cosas arquitectónicas, no estaban pensadas para un discapacitado. Por ejemplo, un arquitecto, al construir un edificio, ¿para qué le va a hacer un acceso para discapacitados si nunca viene nadie? No tenía sentido. Entonces, la escalera nomás, que el daño grande no se puede pasar. Entonces, hoy en día y me ha tocado salir, y a mucha gente más que para toda la gente que está en mi situación, es un problema. No me he encontrado con diferentes situaciones que son bastante difíciles. Por ejemplo, justo afuera de mi casa hay una calle que tiene una inclinación bastante grande y hay que tener pero un montón de dinero para subir ahí. Yo no puedo subir nomás. Y claro, para la gente que camina, por ejemplo, no es ningún problema, pero para mí sí es un problema. De hecho, por ejemplo, mi mamá tiene que parar ahí como 10 veces a tomar aire porque no puede subir nomás. Ahí mi papá tiene un poco más de fuerza, así que me sube de pelo. Pero igual yo siento más esperando que acá. Bueno, lo otro, por ejemplo, hay lugares que yo creo que tienen rampas solamente para decir, oye, mi lugar tiene rampa, cumple con la ley. Pero la verdad, eso es disfuncional. Por ejemplo, ese lugar, la rampa es como así. Entonces yo no puedo subir solo. De hecho, la vez que fuimos ahí, mi papá me subía apenas casi me caigo en la cuestión porque así voy mirando. Lo otro, por ejemplo, hay muchas calles que si bien tienen un rebaje,
o sea, la silla de ruedas puede pasar por ahí, pero justo antes de ese baje hay una cosa que tiene una pendiente de 90 grados. Entonces se hace imposible que la silla de ruedas pueda subir por ahí. Y me corta forma. Hay otras que hay como esta, que la verdad que lo suben insólito. Por un lado tiene una bajadita y por allá no tiene. Entonces uno si baja se queda tapado y por Dios nomás. Por un lado se puede bajar y por el otro no se puede. Lo otro, por ejemplo, hay calles que simplemente no tienen. Cuando uno a un lado tenía, uno podía bajar. Pero hay muchas calles, por ejemplo, como esta, que simplemente no tienen de baja. Entonces uno no puede pasar. O sea, si fuera solo, no puede pasar. Por ejemplo, ahí me levantan la silla y me suben igual. Pero si fuera solo, no puedo hacer eso. Y la última foto, que me parece bien sólido, una vez yo vino un bolo acá en Santiago. Y este tipo, yo me imagino que los estacionamientos estaban todos ocupados. Y este tipo no encontró nada mejor que estacionarse. Justo ahí hay una subida parecida de ruedas. Y es la única subida parecida de ruedas del lugar. Entonces simplemente no se puede pasar, ¿no? Ahora, yo tuve suerte que iba con mi papá y un primo. Entonces me levantaron y pude subir. Pero si una persona, por ejemplo, va sola, no puede subir. Entonces me nace la pregunta, ¿acaso en discapacidad una persona en estancia durera no puede estar mal, tiene prohibido el amor? No, o sea, uno si dan ganas de amor puede ir. Pero por ejemplo, en este caso solo, yo no podía. Entonces lo que yo pido es que por el hecho de yo no poder caminar, no se ve afectada mi productividad, ya sea como estudiante o como trabajador, no se va a afectar. Si bien eso parece bastante simple, la verdad, como condición, pero súper difícil porque es una tarea que les toca a todos como sociedad. O sea, cuando se educan a los niños, cuando se construyen lugares, cuando se aplica la profesión, cuando se atienden enfermos, todo el asunto. Hay una foto que me gusta mucho, que creo que es una solución al asunto. Es un niñito botado en la calle y él se petito igual. Y el niñito su comida la está repartiendo para que coma él y coma el perrito. Entonces, a mi gusto ese es un hecho, pero muy solidario, independiente de si el perro le sirva para darle abrigo, seguridad, lo que sea, pero un gesto bastante solidario. Entonces, creo que, por ejemplo, este es un paso muy grande en cada uno ser solidario y así ayudar. Por ejemplo, para mí ahora es un problema, antes no era un problema, porque caminaba y pasaba en los calles con hoyo, con subida, me daba la verdad lo mismo. Pero hoy en día es un problema para mí y para mucha gente que está igual en mi situación. Según mi filosofía de vida, tener éxito en la vida significa saber sortear todos los obstáculos que esta nos ponga y de todas esas cosas difíciles sacar su lado positivo, pero lo más importante, aprender de ellos. Yo, por ejemplo, usar una silla de ruedas si viene alto malo y a nadie, no sé, todavía no hay nadie que le agarra hasta la moda sobre allá y que voy a andar en silla de ruedas. Pero igual tiene su lado positivo. Por ejemplo, yo hoy día voy al banco y no tengo que esperar, me tienen al tiro. Eso, por ejemplo, es bastante positivo. O, por ejemplo, no sé, pues de repente cuando salgo con mi amigo y hay uno se ande medio mareando así por el alcohol que
reinar y no para que uno toma, porque les pida nomás. Después me llevan a la casa sentadito, entonces ni se me nota. Por ejemplo, otra cosa tiene igual positiva, que por ejemplo cuando yo no sé, cuando vaciando y veo una chiquilla así bien buena moza, me acerco ahí y digo, oiga señorita, ando metido y me paso casa, por favor. Entonces, bueno. Bueno, entonces tiene sus cosas, su beneficio igual. Bueno, yo para finalizar, quiero hacer un acto que va a estar disponible en la banda. O sea, si ustedes van a un circo y no se hacen esto, van a reclamar montones, pero van a ver la plata y todo. Pero no tiene valor por el hecho en sí, sino que tiene valor por el contexto, por todo lo que me ha pasado. Por ejemplo, caminar es una capacidad que yo perdí. O sea, hubo un momento y ahora mismo que no puedo caminar. Entonces ahí recién valoré lo que había perdido. Recién ahí fue valioso para mí. Y por ejemplo, cuando yo abrí los ojos, bueno, estaba viejo, Dios la verdad. Tenía una cosa que se llama síndrome de emplazamiento. Ese síndrome se caracteriza porque casi todos los cuerpos están paralizados. Los pulmones se mueven, el corazón, pero según lo que yo he leído, es muy parecido, dice yo, a ser enterrado vivo. Bueno, a mí nunca me han enterrado vivo, así uno puede decir se pareció. Pero, por ejemplo, que yo me acuerdo, yo estaba en una cama, paralizado así porque no me podía mover, pero uno tiene conciencia de todo lo que pasa. Uno escucha, uno ve, uno es capaz de pensar. Entonces, alertaba a la gente, me pegaba una mirada y se ponía a llorar. Bueno, igual por el estado y tal, igual yo me medio feito. Pero bueno, la gente se ponía a llorar y yo no me podía mover para decir, oye, si estoy aquí, porque no estoy muerto, no llores nada. Entonces, como sensación, pero bastante fomentado también. Por suerte ahora me pongo ahí, puedo hablar, no muy lindo, pero por lo menos puedo hablar, puedo expresar lo que quiero. Entonces, lo que yo quiero hacer, tomando en cuenta eso, es bastante difícil, de hecho me canso un montón y todo. Y más que nada, esto es una forma de enfrentar la vida. Muchas veces la vida nos golpea y nos tira al suelo de una forma muy violenta, pero lo importante no es cómo nos quedamos, lo importante es cómo nos ponemos motivo.